Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga en esta preciosa noche que el Señor nos regala. Es una preciosa noche porque si usted está respirando, si usted tiene vida, físicamente hablando, pues es preciosa porque Dios le ha concedido ese honor, ese privilegio de ser un hombre o una mujer, creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por esa razón, por esa sencilla razón, yo puedo decir que es una preciosa noche. No importa de que haya quizás alguna situación adversa en su vida, quizás alguna enfermedad, quizás algún problema familiar, laboral o de estudios, lo cierto de todo, querido amigo o hermano, es que nosotros estamos aquí en la tierra con un propósito y lo importante es usted conocer cuál es el propósito para lo cual Dios le ha traído aquí a la tierra y que pueda encaminarse en vivir conforme a ese propósito. Si usted desea conocer un poquito más acerca del propósito que Dios tiene para su vida, yo le invito a que usted se comunique conmigo luego de esta transmisión y me diga que usted desea saber cuál es el propósito de su vida y yo con todo gusto le voy a estar compartiendo algunos conceptos que el Señor nos ha dado a través de su palabra para conocer cuál es el propósito que Dios tiene para cada persona aquí en la tierra y las acciones o los pasos que usted debe de dar para que pueda enrumbarse en esos propósitos. Pero en esta noche nosotros no estaremos hablando de esto, y si usted quisiera que pudiéramos tratarlo de manera pública en otro estudio, pues también me puede dejar su sugerencia para que así nosotros podamos tomarle en cuenta y en una próxima ocasión tratar ese tema. En esta noche nosotros vamos a estar hablando acerca de lo que es la constitución de una iglesia. La constitución de una iglesia. Nosotros como Iglesia Reformada Palabra de Vida, desde el año 2016 hemos venido en un proceso de transición para convertirnos de una iglesia independiente, si cabe el término, a venir a ser una iglesia bajo un presbiterio, bajo la dirección y la guía de un presbiterio. Y hemos querido hacer ese proceso precisamente porque en las Escrituras nosotros vemos un tipo de gobierno presbiteriano en la primera iglesia, luego de la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Esa iglesia primitiva, como se le llama, vemos en el libro de los Hechos, que es el principal libro que nos narra cómo se fue conformando esa iglesia. Entonces nosotros vemos que ese sistema de gobierno, de relaciones entre esas nacientes iglesias que se iban formando y el liderazgo primario de los apóstoles, que fueron los encargados de propagar el evangelio en primera instancia, de ser las columnas, de ser los fundadores de esa naciente iglesia. Bajo el liderazgo de ellos, nosotros vemos que en su estructura esta iglesia tenía un sistema de gobierno presbiteriano como tal. Entonces nosotros, yo en primera instancia y luego en conversación con los hermanos de la iglesia local en el 2016, pues decidimos solicitar nuestro ingreso a la denominación que en español se conoce como Iglesia Presbiteriana Libre de Norteamérica. En esa ocasión, yo como pastor solicité el venir a estar bajo cuidado de esta denominación. Entonces, desde el 2016 hasta la fecha, al principio tomamos un tiempo comenzar una serie de estudios, ¿verdad?
nos atrasamos un poquito al principio, pero después ya fuimos avanzando. Desde esa fecha, más o menos, hemos estado en un proceso de supervisión, en un proceso de capacitación, en un proceso de preparación para así poder ser recibido como parte de la denominación, como ministro, como les decía, bajo una supervisión, bajo un entrenamiento teológico con el propósito o fin de ser recibido como ministro de esta denominación. Ya en el caso de estos estudios ya estamos en la parte final, estamos en la recta final. Muy probablemente de aquí a octubre de este 2021, que es la fecha en que estamos transmitiendo este estudio, pues si todo sigue conforme a la agenda, a lo planificado, estaría yo solicitando el ingreso como tal, como ministro, a la denominación. Si la denominación lo aprueba, entonces también solicitaríamos lo que es la constitución de esta Iglesia Reformada Palabra de Vida. Ahora bien, lo primero que tenemos que saber es qué significa ese término, constitución. Y como nos dice acá, nosotros estamos en la página 37 del folleto que lleva por título La membresía, el gobierno presbiteriano, la adoración. Si usted desea un ejemplar en formato PDF, me lo puede solicitar, que con gusto también se lo podemos compartir. Está disponible para todo aquel que lo solicite. Entonces, página 37 de este folleto. Y nos dice lo que significa la constitución de una iglesia. Nos dice acá que la constitución de una iglesia local es el acto del presbiterio para oficialmente hacer que esa iglesia forme parte de la denominación. Es decir, que esa iglesia es reconocida como una iglesia en pleno derecho, con todos los privilegios, beneficios y responsabilidades dentro de la denominación. Entonces, acá también tenemos algunas definiciones de lo que es esta palabra constituir. ¿Qué es constituir? Es formar, componer, ser, establecer, fundar, hacer, formar parte de un grupo. Eso es lo que significa el término constituir o constitución. ¿Qué entonces podemos ver al respecto en cuanto a este término? Bueno, precisamente que la iglesia, al ser constituida, puede tener miembros oficiales como tal, puede ser reconocida como una iglesia en vez de ser una obra misionera, puede tener una parte oficial en el presbiterio y también puede llamar a un ministro oficialmente para ser ordenado como pastor de la iglesia. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo nosotros logramos esto? Bueno, entonces aquí tenemos un pequeño, en sus folletos, está un pequeño resumen o una pequeña sección de lo que es el libro de orden de la denominación traducido al español, porque oficialmente no tenemos el libro en español. El libro de orden todavía no está en español oficialmente. Me imagino que ya están dando los pasos finales, porque ese precisamente sería el último curso que yo tendría que llevar a cabo, el estudio del libro de orden, que viene a ser como la constitución de la iglesia. Así como un país tiene una constitución que es la que rige todas las actividades de esa nación, pues asimismo la iglesia tiene, o la denominación tiene, una constitución que es la que rige todas las actividades de esa denominación. Entonces ahí nosotros tenemos lo que es esa parte del capítulo 4. Déjeme presentárselo. Acá usted lo tiene. El capítulo 4 nos dice: la autoridad para constituir a una iglesia particular pertenece solamente al presbiterio.
La constitución de una iglesia particular será iniciada por medio de una petición firmada por todas las personas dispuestas a convertirse en los miembros fundadores de una iglesia particular. Antes de presentar tal petición, los miembros potenciales deben recibir tal información como se requiere: una copia del libro de orden eclesiástico, el sitio web de la denominación y otros materiales publicados por el presbiterio, para tomar una decisión. Es decir, la iglesia que esté bien, al tomar esa decisión, lo haga bien informada, esté clara la iglesia de lo que está solicitando. Entonces, tal petición debe de ser en la forma adoptada por la Iglesia Presbiteriana Libre de Norteamérica, IPLNA, en la ausencia de una forma, es decir, un documento, un folleto, vamos a decir. Eso es lo que quiere decir esa palabra, una forma. Entonces, en la ausencia de una forma, la petición debe reconocer un entendimiento de los peticionarios de los estándares subordinados de la IPLN y una disposición para ser gobernados por ellos. Ahora bien, ¿cuáles son los estándares subordinados? Eso es algo que nosotros precisamente hemos venido estudiando desde aquella ocasión. Hemos venido leyendo, duramos también un tiempo antes de la pandemia estudiándolo en la escuela dominical. También cada domingo durante nuestro culto hemos estado leyendo y recibiendo una pequeña interpretación, si se puede decir así, de esos estándares subordinados. ¿Cuáles son? Bueno, son los siguientes. En nuestro caso, Confesión de Fe de Westminster, que precisamente el domingo pasado terminamos de leerla y vamos a decir y expresar un pequeño resumen de cada punto, una pequeña interpretación o una pequeña aclaración de cada punto. Lo hemos visto todos los domingos. El Catecismo Menor de Westminster, que también lo hemos venido leyendo antes de la pandemia, lo estuvimos leyendo, y el Catecismo Mayor de Westminster, con ciertas modificaciones que están dentro de la denominación para permitir que dentro de la denominación puedan participar personas con diferentes creencias en cuanto a la práctica del bautismo. Esas son las variaciones que tiene esta denominación. Es decir, dentro de la denominación pueden haber personas que practiquen lo que es el bautismo de niño, conforme al principio bíblico de que el niño es parte del pacto. Es decir, este bautismo viene a tener una semejanza a lo que es la dedicación o presentación del niño en las otras denominaciones evangélicas, principalmente de acá de República Dominicana. O también están aquellos que practican lo que es el bautismo de adulto y entonces a sus niños los dedican o los presentan al Señor. Se permite ambas creencias dentro de la denominación, al igual que también lo que es principalmente lo que es la escatología, que también hay varios puntos de vista en cuanto a la doctrina de los últimos tiempos. Entonces, esas son las pequeñas variaciones que hay dentro de esos estándares subordinados que le acabamos de decir. Otra cosa también es que a cada hermano que asiste a la iglesia, sea parte de la iglesia o no, siempre y cuando lo solicite, pues tenemos a la disposición un ejemplar impreso específicamente de lo que es la Confesión de Fe de Westminster y el Catecismo Menor de Westminster. Ese ejemplar impreso ha sido un obsequio de un ministerio en internet que se llama iglesiareformada.com, que es quien nos ha regalado estos materiales, y asimismo también nosotros los hemos compartido con todo aquel que lo solicite. Así que si usted está acá en República Dominicana y le interesa un ejemplar físico de la Confesión de Fe de Westminster y el Catecismo Menor de Westminster, pues nosotros con gusto se lo podemos regalar. Si no está acá en el país, pues lamentablemente no tenemos facilidades de hacerle llegar uno a otro país. Entonces yo
les recomendaría que usted pueda entrar a ese enlace, iglesiareformada.com, y allí en la forma de contacto que aparece en la página, usted se contacta con ellos, puede solicitarlo y quizás ellos también le puedan hacer ese obsequio. O si no, también puede descargar esos ejemplares que están disponibles en estas páginas. Entonces, esos son los estándares subordinados. Quise hacer esa aclaración para que usted entienda a qué estamos, a qué está haciendo referencia esta sección acá que nos dice el manual. Entonces seguimos. El proceso para la constitución de una iglesia particular. ¿Cómo se da? Bueno, dice de la siguiente forma. La petición para la constitución será enviada al secretario del presbiterio para ser revisada por el comité de extensión de las iglesias. Ese comité responderá a esa petición y hará cierta investigación necesaria para proveer cierta información que se le va a solicitar ya cuando se dé la reunión del presbiterio. También los peticionarios, es decir, la iglesia local, nosotros en este caso, deben de proveer cualquier información que se nos solicite a través de ese comité de extensión de iglesia. Entonces, luego de que ellos evalúen y determinen que esto es factible, que sí, que es necesario, o mejor dicho, que es correcto, que reúne las condiciones para que la iglesia pueda hacer la petición al presbiterio, entonces ellos van a dirigir esa comunicación al presbiterio dando sus recomendaciones al respecto. Ahora bien, ¿qué ellos deben de tener en cuenta? ¿Cuáles informaciones ellos deben de saber que nosotros conocemos, que nosotros tenemos a la mano? Bueno, en primer lugar, ellos deben de saber cuántas veces se está reuniendo la iglesia, cuántos son los asistentes regulares, si hay personas dentro de esa iglesia que tienen llamado para desempeñar funciones de liderazgo, ya sea funciones como ancianos o como diáconos, cuando la iglesia sea constituida. En caso de que la iglesia no tenga personas con ese llamado a desempeñar esas funciones, entonces el presbiterio puede asignar a algunos hermanos de otras iglesias para que desempeñen esas funciones en esa iglesia que está siendo constituida, en esta iglesia local, hasta tanto la iglesia local pueda levantar hombres con llamado para desempeñar esas funciones. Bien, espero que me estén más o menos entendiendo lo que estamos queriendo decir con esto. Entonces, ese cuerpo, ese comité que está evaluando esto, pues como decía hace un ratito, va a dar un reporte al presbiterio en cuanto a la razón por la cual apoya o no apoya esa solicitud. Lo ideal, ¿verdad? Y generalmente la meta, creo que cuando ya se llega allí es porque estamos todos de acuerdo, es que sea una recomendación positiva. Entonces, luego que el secretario del comité ha dado su visto bueno a esta solicitud, el secretario del comité de extensión de la iglesia enviará una copia de esta solicitud a todos los consistorios de las iglesias que son parte de la denominación. ¿Qué son los consistorios de la iglesia? Es el cuerpo que dirige cada iglesia local. Es el cuerpo gobernante de la iglesia local compuesto por los ancianos docentes y los ancianos gobernantes. Ancianos docentes y ancianos gobernantes, que en nuestro entorno latinoamericano a estas personas, principalmente al anciano docente, se le llama pastor. Entonces, los consistorios son los que están compuestos
por los ancianos docentes y ancianos gobernantes. Y generalmente a los ancianos docentes son los que se le llaman pastores. Pero los ancianos gobernantes también están dirigiendo juntamente con los ancianos gobernantes a cada congregación local. Porque las iglesias presbiterianas, las iglesias reformadas, por tradición y por principios bíblicos, no está gobernada por un solo pastor. Eso es bueno que sepamos que eso es también otro beneficio que nosotros tenemos al ser parte de una denominación, que en caso de que nosotros todavía no tengamos personas, hombres con el llamado a desempeñar las funciones de anciano para que esta iglesia local pueda conformar un consistorio, entonces la denominación puede proveer de esos ancianos que van a ayudar, en el caso local, me van a ayudar a lo que es la buena administración y dirección de la iglesia local. Ya no estaría yo solo trabajando o dirigiendo a esta iglesia, sino que también tendría el acompañamiento de hombres sabios que me van a ayudar, como es el modelo bíblico, a dirigir esta iglesia local. Es decir, que una iglesia, en una iglesia presbiteriana, en una iglesia reformada, el gobierno local de ella es un gobierno plural, no sigue como es costumbre en nuestro país, de ver que la iglesia siempre va a tener un solo pastor y ese pastor es el que tiene que ver con todo de la iglesia. No importa el tamaño de la iglesia, desde sus inicios siempre va a contar con un gobierno plural de hombres llamados al ministerio, al sagrado ministerio, a desempeñar estas funciones para el bienestar espiritual de esa iglesia, porque ese es el modelo bíblico. Entonces, si la iglesia local no tiene suficientes hombres para desempeñar estas funciones, entonces el presbiterio asignará esas funciones a hermanos de otras iglesias para que puedan colaborar en lo que es el fortalecimiento y la buena salud espiritual de esa iglesia a través de un gobierno colegiado. Amén. Entonces eso es un beneficio que también nosotros podemos ver de formar parte de una denominación. Ya no vamos a estar así tan aislados, a pesar de que la distancia, ¿verdad?, va a ser todavía un inconveniente, pero no es lo mismo usted estar solo, distante de todos, que usted estar acompañado con personas que lo van a tener pendiente, que le van a estar llamando, que le van a estar ayudando en lo que es el desarrollo y avance de esa iglesia. Luego de que estas cartas son llevadas a los consistorios de las diversas iglesias que son parte de la denominación, entonces los consistorios pues van a dar su visto bueno o también su objeción, si las hay, dentro de un tiempo fijado por el secretario del comité de extensión de iglesias. Y luego que el secretario reciba ese reporte a favor o en contra de que esa iglesia forme parte del presbiterio, entonces el secretario va a enviar esas objeciones o esos vistos buenos a esa solicitud, lo va a enviar a la reunión del presbiterio, para tomar una decisión. Entonces, el presbiterio, en sus manos estará el tomar una decisión al respecto, una decisión afirmativa,
de visto bueno, o por el contrario van a rechazar esa petición. Y si la rechaza, entonces va a enunciar las razones por el rechazo y los requisitos necesarios para que la petición sea considerada otra vez. Si fue que faltaron algunas informaciones, algunas cosas que no se llenaron, entonces ahí el presbiterio va a determinar, mire, le faltó esto. Completen eso para nosotros volver a analizar si lo recibimos o no, ¿verdad? Eso también puede ocurrir. Ahora, si el presbiterio aprueba la petición, entonces el mismo presbiterio va a hacer lo siguiente. Estamos todavía en la misma página 37 de nuestros manuales. Todavía no hemos cambiado de página. Yo espero que usted pueda seguir, si tiene su libro, pueda estar siguiendo esta lectura también. Entonces, ¿qué ocurre si el presbiterio, estamos acá en esta parte J, si el presbiterio aprueba la petición, hará lo siguiente? Va a designar un tiempo, un lugar para una reunión de los peticionarios con una comisión designada por el presbiterio. Es decir, el presbiterio va a nombrar un comité, va a nombrar dentro de ellos algunos hermanos que van a hacer una reunión con esa iglesia, con nosotros como iglesia que estamos haciendo esa solicitud. ¿Qué va a incluir esa reunión? Aquí nos lo dice. Va a haber un tiempo para cantar, va a haber un tiempo para orar, para escuchar la palabra, en pocas palabras, un culto. Y van a venir a un culto. Y también va a haber un tiempo para escuchar esa afirmación de las personas de que ellos realmente son salvos, porque estamos hablando con personas salvas, ¿verdad? Los que son miembros de la iglesia están afirmando, ¿verdad?, de que son salvas, que han conocido al Señor, que han venido en arrepentimiento y fe, es decir, son creyentes, eso es muy importante. Y lo segundo, que ellos también están dispuestos a aceptar los estándares subordinados y los distintivos prácticos de lo que es la IPLNA. Eso es algo que se me olvidó ahorita. Lo que son los distintivos prácticos están también disponibles en lo que este libro que se conoce como el libro apartado para el Evangelio, que también lo estuvimos leyendo en el 2016. Si alguien necesita una copia, si usted no estuvo en esa época en la cual estudiamos este libro apartado para el Evangelio, pues pídame un ejemplar, por favor. No espere a que yo le pregunte, tú tienes un ejemplar del Evangelio, usted tiene un ejemplar del libro apartado para el Evangelio. No espere a eso, pídamelo usted, por favor, que eso demuestra de que realmente usted está interesado en esto. ¿Ven? Que usted está interesado en esto. Entonces, lo segundo es también ese compromiso de estos hermanos de que van a apoyar a esa iglesia, asistiendo, orando por ella, ofrendando, participando en la extensión de la iglesia, es decir, en la proclamación del Evangelio. Y una carta escrita de que, bueno, nosotros somos esto, que nos estamos reuniendo aquí, estamos interesados en esto. Y también va a haber un documento con toda la información de los que están solicitando como miembros fundadores de esa iglesia. Cuando digo miembros fundadores me refiero a esos miembros que están ahora y que van a pasar a la denominación. No estamos hablando de los que fundaron la iglesia hace años atrás y que quizás algunos no estén, sino los miembros fundadores son este grupo que está ahora, que está dando los pasos para venir a formar parte de la denominación. Entonces ahí debe de ir sus nombres, su información de contacto, ¿verdad? Para que las personas puedan saber si realmente hay un grupo de personas que están solicitando esto. También se va a ver algunas informaciones en cuanto a la contabilidad, cómo están las entradas de la iglesia, etcétera, porque esto ya se maneja específicamente con los
los que están desempeñando las funciones dentro de la iglesia como el secretario y como tesorero de la misma. Entonces allí se va a informar quién es la persona, el ministro, que va a estar a cargo de esa iglesia, que en este caso sería yo, ¿verdad? Espero que así sea. Entonces, mis hermanos, luego sigue lo que es la firma de un pacto. Déjenme hacerle esta proyección. Firmar un pacto. Eso nosotros lo hemos hecho en otras ocasiones, pero lo hemos hecho como iglesia independiente, sin formar parte de una denominación específica. En tiempos atrás, años atrás, estábamos en relaciones con una convención, estuvimos allí. Entonces, pero no era el mismo compromiso que nosotros estamos adquiriendo ahora, no es igual, no es el mismo peso, porque dentro de las convenciones cada iglesia es autónoma y se autogobierna y ninguna otra iglesia toma carta en el asunto, cartas en los asuntos locales de dicha iglesia. Pero ese no es el modelo bíblico, como le dije hace un ratito. Entonces está pidiendo que se firme un pacto que es similar. ¿Por qué? Porque es un compromiso que usted está haciendo. Es un compromiso que usted está haciendo. Y a pesar de que no hay un modelo bíblico en el cual usted diga, mire, aquí se firmó un compromiso, sabemos que sí había una forma en que la persona se comprometía a la iglesia, y había una forma, como vimos hace un tiempo atrás, en que la iglesia, los líderes de la iglesia primitiva, los apóstoles, en aquel entonces, pues sí podían determinar tantos se unieron a la iglesia, tantos fueron bautizados, es decir, había un sistema de registro, quizás no tan avanzado como lo tenemos en nuestros tiempos, pero sí había una forma de poder saber quiénes se añadieron a la iglesia, quiénes fueron bautizados. No era algo así como que se hacía a lo loco. Entonces en nuestros folletos tenemos esa información acerca de por qué razón nosotros creemos de que sí debe de haber un compromiso, debe de haber un pacto escrito. Eso yo se lo dejo ahí para que usted lo pueda leer, para que usted lo pueda estudiar con detenimiento. Incluso usted va a encontrar ahí varios ejemplos de lo que es, el pacto de iglesia. Tenemos el ejemplo de una iglesia que queda en Estados Unidos, que se llama Capitol Hill Baptist Church, que es una iglesia bautista. Ahí está ese ejemplo de cómo se hace ese compromiso, ese pacto. Ahí está. También tenemos el pacto de una iglesia bautista reformada, no especifica cuál es específicamente, pero usted lo tiene ahí el ejemplo para que usted lo lea. Y entonces también aquí más adelante tenemos el ejemplo de lo que son los votos oficiales. ¿Qué es eso? Son los compromisos que usted afirma creer en primera instancia y defender y vivir en base a ellos. ¿Cuáles son? Bueno, acá están. En primer lugar, que usted crea que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla infalible de fe y vida. Creer en el único Dios vivo y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como han sido revelados en las escrituras. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Una confesión de fe, de que la persona se ha arrepentido de sus pecados, que ha confesado su culpa, que ha confesado su incapacidad de poder lidiar con la solución al problema del pecado por sus propias fuerzas. Y por lo tanto declara que Jesucristo es su Salvador, es su Señor y que se dedica a su servicio por completo. Que se compromete a abandonar
todo pecado y que va a hacer el mayor esfuerzo para que su vida sea conformada a las enseñanzas y el ejemplo de las Sagradas Escrituras. También que se compromete a someterse usted a las enseñanzas, al gobierno de la iglesia, porque usted cree, y porque así es, pero porque usted debe de creerlo también, que está basado en las Escrituras. Y también como está descrito en el libro de orden eclesiástico de la Iglesia Presbiteriana Libre de Norteamérica, que es un compendio de precisamente esos principios bíblicos de gobierno que encontramos en las Escrituras. Y que usted se compromete a estar dispuesto a que esta iglesia avance, esta iglesia eche hacia adelante y pueda incluso establecer otras iglesias, si es así la voluntad de Dios. Que usted se compromete a respetar las autoridades y la disciplina de la iglesia. Eso es algo muy importante. Y es algo que yo necesito que todo aquel que firme ese pacto pues esté consciente de ello, para que no me vea a mí como un entrometido. Porque algunas veces cuando he tratado de llamar la atención a algunas personas, la respuesta que me han dado es que me ven a mí como un entrometido, pero usted se está comprometiendo a eso. Usted se está comprometiendo a eso cuando usted firme ese pacto. Entonces es algo que también vamos a aclarar bien cuando ya estemos en ese proceso de firmar el pacto. ¿Qué otra cosa usted se compromete? Que usted va a crecer en la vida cristiana, que usted se va a comprometer a leer la Biblia, a dedicarse a la oración pública y a la privada, que usted va a santificar el día de reposo, el día domingo, que usted va a asistir regularmente a los cultos de adoración del día domingo y de los otros días también, que usted va a observar los sacramentos que Dios ha ordenado en su palabra, a través de la participación activa en la cena del Señor y acompañar a aquellos que se van añadiendo a la iglesia y son bautizados también. Buscar, como dice ahí la sección 7, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en todas las relaciones de la vida, viviendo como un siervo de Jesucristo y buscar ganar a otros para Él. Es decir, ese es el compromiso que usted está adquiriendo, que nosotros hemos hablado en otras ocasiones. Quizás no se ha hecho tanto énfasis en otras ocasiones, o quizás la persona lo han hecho, pero por salir del paso. Y no queremos así, mis hermanos, no queremos seguir por ese camino, sino que sea un compromiso firme, un compromiso serio, a participar de la vida de iglesia. Por eso es que estoy tanto en esto. Si usted no ha visto toda la serie de la membresía, vuelva a ellos, ahí están grabados. Si hay algo como que no quedó claro, como que usted no entendió bien, pregunte. Si hay algo que usted no está de acuerdo, también coméntelo, dígamelo. No lo comente detrás, a mis espaldas. Venga delante de mí. Venga delante de mí, exprésese. Yo no como a nadie, con toda confianza. Comprométase de verdad, no de palabras, de verdad, en hechos, a que esta obra pueda seguir avanzando. Y usted va a ver, como nos dice 1 Corintios 15:58, ese trabajo, que ese esfuerzo que usted está haciendo no va a ser en vano. El Señor en su momento recompensará esa dedicación de su parte. Muy bien, entonces esto era lo que queríamos tratar en esta noche. Ya para el próximo miércoles, si Dios quiere, entonces continuaremos hablando acerca de lo que es el gobierno presbiteriano, propiamente dicho. Por eso quizás hay algunas preguntas que no han quedado contestadas, quizás usted tiene algunas allí acerca de cómo es que funciona el presbiterio, cómo funciona el consistorio,
cómo es que funciona esto? Pues de eso vamos a comenzar también a hablar ya a grandes rasgos a partir del próximo miércoles. En esta noche solamente estuvimos hablando de cómo se constituye una iglesia, los pasos que nosotros como iglesia debemos de dar. Y son pasos que yo voy a estar enfatizando en ya reuniones particulares con cada uno de ustedes, porque es bueno tener un concepto claro de qué es lo que estamos haciendo. Vamos a tomar la iglesia en serio. Vamos a tomar la iglesia en serio. No vamos a ver la iglesia como un club social, como algo que yo voy por rato, no. O algo que hago por rato, no, mis hermanos, no. Porque también el Señor le va a pedir cuenta a usted. Si usted no le da el lugar, el valor que el Señor le da a su iglesia. Si usted no lo hace, si usted no está dispuesto a pagar ese precio, pues entonces el Señor le va a reclamar eso a usted. Muy bien. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, voy a ver, usted me la puede hacer llegar. Voy a ver si puedo compartir, si alguien se conecta que no es parte de la iglesia y tiene alguna pregunta. Entonces voy a compartir lo que es el correo de la iglesia para que usted me haga llegar su pregunta por allí, o me puede hacer llegar sus preguntas por los chats que están disponibles tanto en lo que es YouTube, si usted vino por YouTube, o si usted está siguiendo esta transmisión por Facebook, también me puede escribir, o si también está siguiéndonos por Sermón Audio. En Sermón Audio está también el teléfono y está mi número de celular. Cualquiera que sea la plataforma en la cual usted ha llegado a esta transmisión, pues allí están los medios que usted puede utilizar para cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted tenga al respecto a este tema. Y si usted desea conocer más de esta iglesia, si usted quiere unirse a esta iglesia y se ha sentido motivado a causa de estos estudios que hemos tenido en los últimos días, en esta noche, como usted pudo ver, no es un estudio bíblico como tal, es una reunión más informativa, o es una charla, vamos a decir, porque no es reunión, es una charla informativa. Pero en las semanas anteriores hemos estado hablando acerca de lo que es la membresía, y ahí sí hemos hablado de bases bíblicas, de por qué es necesario, por qué es tan importante la membresía. Por esa razón, si usted también ha visto esos estudios, pues y desea formar parte de la iglesia y quiere dar esos pasos para venir a formar parte de esta iglesia, pues también usted es bienvenida o bienvenido, y solamente infórmemelo, dígamelo a través de estos medios que están disponibles para usted, y yo con gusto le estaré asesorando y le estaré ayudando a que usted pueda formalizar su membresía en esta iglesia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Permítame orar y pedir al Señor su dirección en este proceso. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa noche nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por esta sección que tú nos permites ver, conocer, Señor. Es un punto que no es tan conocido en nuestros países, Señor. Nuestra amada República Dominicana, esa forma de gobierno presbiteriano, no es conocido, Señor, pero creemos que es la forma más saludable para nosotros poder hacer un trabajo de impacto en nuestra sociedad. Nos hace ver no como personas aisladas, no como una iglesia aislada, sino como una iglesia que forma parte de una organización mayor. Por esa razón, a nosotros ser pioneros en estas labores, en estos esfuerzos, Señor, tenemos por delante grandes responsabilidades. También tenemos grandes desafíos. Quizás también en un momento dado, por ser pionero, pues también cometamos errores, Señor, propio de aquellos que van abriendo camino. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Suplicamos tu dirección, suplicamos esa guianza divina, Señor, tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacer las cosas buscando no un beneficio personal,
no un beneficio material siquiera, Señor, sino que busquemos dar gloria, dar honra a tu nombre a través de esto, Señor. Por esa razón, Padre, suplicamos esa dirección divina. En tus manos nos ponemos, Padre. Pedimos, Padre, que esta iglesia pueda ser bendecida a través de esa presencia transformadora de tu Espíritu Santo en este proceso de integración. Y en su momento, Padre, podamos entonces ver esos resultados. Ver, Señor, esa respuesta a estas peticiones, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por todo. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y será hasta una próxima ocasión.